Bueno, muy buena noche. La evidencia para hoy, 13 de noviembre del año 2025, es de la guía de aprendizaje número 7 de la competencia número 290601216, actividad y aprendizaje número 1, evidencia 1, propuesta de producto para la colección, bocetos. Esta evidencia corresponde al informe técnico para la construcción de colecciones, selección de materiales, tipología de color, caracterización del producto, técnicas de expresión y aplicación, sistemas de medición, expresión gráfica, proporciones, figurín y dibujo plano de expresión. Se debe contar con fotografías relacionando los conceptos, fundamentos, evolución, referentes, clasificación, funciones, formas, marcas, ADN de la marca, tipos de silueta, movimientos de diseño, cultura sostenible, ecodiseño, supraciclaje y moda sostenible, fundamento técnico y características. El documento debe incluir evidencia de la construcción de la colección, selección de materiales, tipología de color, caracterización del producto, técnicas de expresión y aplicación, sistemas de medición, expresión gráfica, proporciones, figurín y dibujo plano. Seleccionar los productos de la colección de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación técnicas y brief del proyecto presentados anteriormente y correspondientes al modelo de negocio de la marca. En síntesis, el informe debe evidenciar el desarrollo de los siguientes puntos: concepto e interpretación y desarrollo del tema, mood board del concepto o alfabeto visual del tema, carta de color, aplicación, tono y mezclas, texturas y peso de los posibles materiales e insumos a utilizar. Ya te dejo la palabra para que continúes apenas terminamos acá. Formas que se visualizan en el mood board, prototipos de partes y prendas completas, siluetas y sus características dependiendo del tipo de prendas, croquis de colección para 21 outfits, figurines de diferentes con la actitud del usuario de la marca y croquis del cuerpo. ¿Listo? A continuación, Adriana, por favor, continúas ahí. Tú tienes la guía, ya te comparto la guía. ¿Listo? Adriana, a continuación encontrará las instrucciones. Ya empecé, profe. A continuación encontrará las instrucciones para la construcción de los 10 puntos que conforman la evidencia correspondiente al concepto de la colección, con el cual se desarrollan las herramientas a utilizar en el desarrollo de su colección. Primero, concepto e interpretación del tema. Para dar inicio al proceso de elaboración de la colección, es necesario informarse sobre temas de actualidad en el mundo de la moda, qué está pasando, pero sobre todo cómo se visualiza y se proyecta el futuro. En esta búsqueda se deben estudiar las tendencias que son las que hablan de hechos, lugares, eventos, sucesos, personajes, elementos que de alguna forma afectan el sistema. Es de esta forma que se llega a definir el concepto que servirá de tema de inspiración para el siguiente trabajo. Elaborar un texto con el tema en una diapositiva o programas de diseño y edición gráfica. Tener en cuenta que este se construye de acuerdo con la intención y lo que se busca es sensibilizar
una cuestión abstracta que luego se visualiza en su totalidad en el moodboard de la colección. El tema se aborda o se dirige hacia el color y sus posibles mezclas, texturas, formas, peso, volumen, cantidad, siluetas. Al leer el texto se debe sentir el tema como cuando se lee un libro. El autor transporta al lector a mundos inimaginables. Utiliza la lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. 2. Moodboard del concepto o alfabeto visual del tema. Manejar el tema de inspiración con propiedad. Desde lo que se dijo en el texto anterior es fundamental. En este momento se hace visible el concepto que se plasma en una herramienta llamada Moodboard o alfabeto visual, en el cual con imágenes se expresan los elementos del tema y el entorno que lo acompaña. Es importante saturarlo de imágenes para que el proceso siguiente, donde se extrae toda la información visual y se filtran las ideas, se pueda realizar de una forma armónica, coherente y efectiva hacia el color y sus posibles mezclas, texturas, formas, peso, volumen, cantidad y siluetas. Presentar el moodboard en una diapositiva de PowerPoint o en programas de diseño y edición gráfica como Canva, Illustrator, Photoshop, Corel, entre otras. Utilice la lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. Tercero, carta de color, aplicación, tono y mezclas. Cuando se ha logrado construir el alfabeto visual, es el momento de empezar la selección de material que se utilizará en la colección. El principal, la carta de color para los materiales de la prenda. Se visualizan los colores y el tono que tendrán. Se elige el principal color estrella de la colección, es decir, aquel que más se repite en el moodboard, para tomarlo como referente y llevar los colores acompañantes a este nivel. El número de colores depende del concepto. Para el ejercicio se seleccionan 6. Esto permite hacer varias propuestas en los outfits de la colección. Estos colores cobrarán vida en los materiales, procesos e insumos de la misma. Presentar la carta de color sobre el fondo blanco en una diapositiva de PowerPoint o en programas de diseño de edición gráfica como Canva, Illustrator, Photoshop, Corel, entre otras. Utilice la lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. Cuarto, texturas y peso de los posibles materiales e insumos a utilizar. Si se realiza un análisis detallado del moodboard, este en sí mismo expresa qué tan pesados o livianos o intermedios serán los materiales textiles o insumos para utilizar la colección. De igual manera se puede definir si se utiliza tejido plano o de punto, de acuerdo con el producto, usuario y ocasión de uso al que está dirigida la línea de producción de la marca y la colección. Son muchos los factores que influyen en esta selección, por ejemplo, que los materiales e insumos estén disponibles o si es necesario gestionar su fabricación para analizar si el material cumple con los requerimientos de manejo, resistencia y versatilidad de las prendas. Además de verificar la calidad del textil, ya que es el principal elemento usado en la colección de prendas de vestir. Para los insumos que complementan las prendas hay que tener en cuenta la información del concepto y el moodboard, el cual también define el tipo de material en que están hechos. Presentar imágenes o fotografías de los materiales e insumos. Me perdí. ¿Cómo si la... Sí, insumos similares a los que... ¿Cómo es? ¿Quién le quiere ayudar a Adriana, por favor?
Alguien que le ayude a Adriana, por favor. Adriana, seguimos. Qué pena contigo. Gracias. No, Presentar imágenes o fotografías de los materiales e insumos. Ahí vamos, ¿sí? Bueno, similares a los que se utilizarán en las prendas. En una diapositiva de PowerPoint o en un programa de diseño y edición gráfica como Canva, Illustration, Photoshop, Corel, entre otras, utiliza una lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. 5. Formas que visualizan en el Moodboard. Continuando con la selección de herramientas para la colección, se observan las formas y líneas que más se repiten en el alfabeto visual. Estas se van dibujando aparte en una hoja, se mezclan en 10 composiciones de 10 por 10 y se pintan aplicando los colores seleccionados, dando textura y volumen. Todo bien pensado, estético. Estos cuadros se escanean y moldean en espejo, obteniendo como resultado formas o estampados que posteriormente se puedan aplicar al vestuario, en escotes, cuellos, bolsillos, cortes y demás elementos que componen las prendas. Así se varían las formas de las prendas y se renueva la apariencia estética de esta colección. Presentar el dibujo de las formas de la colección organizadas en diapositivas en PowerPoint o en un programa de diseño y edición gráfica como Canva, Illustration, Photoshop, Corel, entre otras. Utilizar la lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. 6. Prototipo o partes de prendas completas. El proceso creativo inicia con la elaboración de prototipos de partes o de prendas completas de la colección y a partir de las ideas que van surgiendo durante todo el proceso. Este primer modelo dibujado de la prenda o parte de ella sí es necesario. Se confeccionan en un material similar al que se utilizará en las prendas reales o muestras físicas. Con este proceso se pueden verificar la apariencia estética de las nuevas propuestas, vestibilidad, si es visible desde el proceso de producción, al igual que se va teniendo una idea de cómo quedará una nueva colección. Presente como mínimo 10 dibujos de prototipos de prendas o partes de ellas, que se usarán en la colección en diapositivas de PowerPoint o en programas de diseño, edición gráfica como Canva, Illustration, Photoshop, Corel, entre otras. Utilice la lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. 7. Siluetas y sus características dependiendo del tipo de prendas. Es necesario definir el tipo de silueta que caracterizará la colección, lo que quiere decir que las prendas deben de tener una forma en común, amplia, silueta ajustada, entallada. También la característica del material es definitiva. En el momento de seleccionar ambas características se leen de una manera abstracta en el Moodboard de la colección, en la sensación que producen las imágenes, ya sea de pesadez, delicadeza, fragilidad, rudeza, rigidez. Todo esto se puede interpretar desde la silueta en una forma completa y también en su composición, cortes, bolsillos, mangas, largos y ajustes, que en general dan una nueva forma al vestir una prenda. En esto también tiene que ver el volumen, el material
el volumen y materiales de los complementos que lo conforman. Presentar las siluetas generales de la colección en una diapositiva de PowerPoint o en programas de diseño y edición gráfica como Canva, Illustration, Photoshop, Corel, entre otras. Utilice una lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. 8. Croquis de colección para 20 outfits, o sea, 20 dibujos. Una colección se plantea, nada deja a la deriva. Por eso es importante definir el número total de prendas que se conformarán. Como ejemplo, se parte en un total de 80 prendas que se construyen y clasifican teniendo en cuenta las más representativas para la marca de acuerdo con el tipo de usuario y la ocasión del uso, como son los jeans, las camisetas, las blusas, las faldas, shorts, chaquetas y vestidos. Prendas que se clasifican en niveles de importancia o en una escala de valor. En este caso se puede decir que lo que más vende la marca, qué es lo que más vende la marca y más usan sus clientes como jeans y camisetas. Este criterio define su distribución por orden de importancia así. Croquis de la colección, total de prendas. Distribución, 20 jeans, 20 camisetas, 20 faldas. Aquí dice total de prendas 80. Blusas 15, shorts 5, vestidos 5 y chaquetas 5. Este ejemplo le permite darse una idea de cómo hacer el croquis. Luego de tener el listado, se proponen los posibles outfits que se puedan lograr. En este momento, el proceso se construye con la base de que el usuario pueda utilizar una prenda mezclada con otras prendas y obtener un look diferente. Recuerda que en esto es importante ir pensando en el color, la textura, los procesos, complementos, para cuando llegue el momento de dibujar la colección, se tengan más soluciones y más fácil el proceso de desarrollo de la misma. Presentar el de la colección pasando desde el usuario y la opción de incluirlo en una diapositiva PowerPoint, un programa de diseño y edición gráfica como lo es Canva, Illustration, Photoshop, Corel, entre otras. Utilice la lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. 9. Figurines diferentes con la actitud del usuario de la marca. La colección tiene condiciones que no se pueden olvidar. Coherencia y armonía en todo. Es por esto que la selección, los figurines que serán vestidos con las prendas propuestas, estas deben de tener la actitud del usuario de la marca desde los pies hasta la cabeza. Fácilmente se pueden seleccionar 3 figurines en diferentes posiciones de frente y de espalda. Esto permite que al vestirlo, la colección se torne móvil, dinámica y más divertida. El tamaño mínimo del figurín es de 25 centímetros. Para facilitar la composición del diseño y poder dibujar con precisión los detalles. Presentar 3 propuestas de figurín, de frente y de espalda. Para cada uno de estos para cada uno debe estar completo de pies a cabeza, con peinado, con rostro. Puede ser a mano, adjunte las fotografías de sus bocetos o digital en una diapositiva de PowerPoint o en un programa de diseño
y edición gráfica como Canva, Illustration, Photoshop, Corel, entre otras. Utilice la lista de chequeo para verificar la evidencia antes de la entrega definitiva. Croquis del cuerpo. 10. Croquis del cuerpo. Realizar el croquis del cuerpo es una tarea más conceptual que otra cosa. Se trata de hacer un símil entre concepto y el cuerpo humano. Es tratar de identificar a qué parte del cuerpo se parece más el concepto, por su forma, por su movilidad, características y función, y demás elementos. Esto se realiza con el fin de que los diseños se haga énfasis en estas partes del cuerpo. De esta forma, la colección se ve más inspirada en el concepto. Presentar el dibujo de los figurines con la marca o señal en la parte donde considere se visualiza el concepto. Puede utilizar los figurines propuestas para la marca, incluir en una diapositiva de PowerPoint o entrega o en programas de diseño o edición gráfica como lo son Canva, Illustration, Photoshop, Corel, entre otras. Utilice la lista de chequeo para verificar su evidencia antes de la entrega definitiva. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Presentación en diapositivas que contengan portada con el logo de la marca y el nombre del autor de la colección. Concepto e interpretación y desarrollo del tema. Moodboard del concepto o alfabeto visual del tema. Carta de color, aplicación, tono, mezclas. Textura y peso de los posibles materiales e insumos a utilizar. Formas que se visualizan en el moodboard. Prototipos de partes o prendas completas. Silueta de sus características dependiendo del tipo de la prenda. Croquis de una colección con 40 outfits. Figurines diferentes con la actitud de usuario de la marca. Croquis del cuerpo. Formato o en PowerPoint. Una extensión máxima de 10 diapositivas. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio de la guía de aprendizaje número 7 de la competencia número 290601216, actividad de aprendizaje número 3, evidencia número 1, propuestas de producto para la colección bocetos. ¿Ok? Bueno, esa es la evidencia para el día de hoy. Ahora, dudas, inquietudes, chicas y chicos. ¿Dudas o inquietudes con respecto a la evidencia? Cuéntame, Buenas Lorena. noches, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Lorena. Sí, Lorena, cuéntame. Buenas noches, instructor. Bueno, Buenas noches. yo tengo como pensado desarrollar una línea de pantalones para caballero, pero entonces en esta evidencia está hablando de varios bocetos, o sea, como si yo fuera a hacer la colección, es de todas las prendas, o sea, como si yo fuera a presentar una colección de todas las prendas o enfocándome directamente en lo que en mi proyecto, pues que yo quiero hacer. Pues ahí está hablando de varias prendas, ¿no? Se supone que a esta altura, pues ustedes ya pueden hacer unos bocetos y unos figurines y con modular y con movimiento de los bocetos que ustedes quieran presentar, ¿sí? Entonces de eso se trata. Sino que ahorita hablamos de las cantidades porque se me hace que es mucho, ¿no? Entonces podemos ahorita
concertar ese tema de las cantidades. ¿Listo, Lorena? Sí, y lo que tú preguntas, sí lo puedes enfocar hacia tu proyecto, claro que sí, hacia tu proyecto definitivo lo puedes ir enfocando. O sea, todos pueden comenzar a trabajar pensando en lo que van a presentar al final. ¿Ok? Natalie, tú eras la que me ibas a preguntar. Profe, buenas noches. Sí, lo que pasa es que nos Natalie, ¿cómo estás? dice Buenas noches. máximo, buenas noches, dice máximo 10 diapositivas. Entonces se supone que en cada diapositiva se resume, en una diapositiva se resume, por ejemplo, la carta de color, tono, mezcla, ¿cierto? En otra diapositiva irán las texturas, ¿cierto? Y los Sí, materiales señora. que se utilizarían en Sí, una sola señora. diapositiva ahí. Y Sí, lo de señora. el croquis de la colección sería hacerlos todos y juntarlos para poderlo montar en una En una sola sola, diapositiva. en una o dos o tres diapositivas. Sí. Pues ahí habla de Porque es 10, que dice ¿no? Pero máximo 10, sí, ahí dice máximo 10 sí, diapositivas. Y si tú miras todas las flechitas son 10, o sea que una sí. diapositiva por cada presentación, por cada Exacto. cosa. Sí, señor. Sí, señora, así Entonces, es. por ejemplo, los figurines que son delantero y posterior en diferentes posiciones y dice que mínimo 3, o sea que serían 6 figurines y todos 3 van en la misma diapositiva. Sí, señora. Pero lo de la colección, o sea, toda la colección, ahí dice 40 outfits que va en una sola diapositiva. ¡Wow! Sí, Esa sí, sí sí, me sí, yo queda. te Y si de entiendo. pronto Sí. me puedes explicar un poco como lo del croquis del cuerpo. O sea, no sé si lo que estoy entendiendo es como que de lo que estamos haciendo, enfocar como lo del concepto que tenemos, bueno, en la colección y relacionarlo con una parte del cuerpo o qué es esa parte del croquis del cuerpo. Bueno, aquí dice que lo puedes relacionar con, o sea, una parte, por ejemplo, tú haces la camiseta o la camisa, ¿sí? O la blusa, ¿correcto? Es lo que tú estás proyectando. Sí, pero, pero si tú quieres hacer el boceto completo, lo haces completo, Natalie. ¿Ok? Mm. Haces completo el boceto. O sea, tú, los que deciden son ustedes cómo quieren ustedes presentar su boceto, ¿vale? Su evidencia como tal. Son ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar de las cantidades y continuamos. Se me hace que lo que dicen acá, pues está como muy 80 prendas, 40 prendas en total. Están pidiendo, primero aquí piden 80, donde están, donde piden jeans, camisetas, faldas, blusas. Bueno, yo sé que cada una de ustedes quiere enfocar su, su empresa a cierta línea de producción, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sería la línea de producción que ustedes quieren enfocar. Por ejemplo, en el caso de Francisca, no está aquí Francisca, ¿no? Francisca nos habla de que ella tiene una empresa de vestidos para baño, ¿correcto? Y que ella se va a enfocar con su empresa y con su tema en vestidos para baño. Por consiguiente, entonces, ella haría sus outfits relacionando y su moodboard y toda la información que pide la guía con base a sus vestidos de baño. Si alguien tiene, o la idea es que la empresa sea orientada hacia ropa interior femenina, como les digo, cada uno tiene una elección y la elección puede ser sacar una línea de producción, ¿cierto? Entonces piensan es hacer una línea de producción porque todos no vamos a sacar todo ese tipo de prendas, ni jeans, ni camisetas, ¿sí? Eso es comprensible, ¿ok? Hay personas que se van a dedicar a hacer jeans, otras personas se dedicarán a hacer camisetas, otras personas se dedicarán a hacer faldas, otras a hacer blusas, otras a hacer shorts, vestidos y chaquetas. Esto es también bastante complejo porque los jeans toca trabajarlos con una maquinaria específica. Las camisetas también, es otro tipo de máquina. Las faldas ya aquí nomás para yo ponerme a hacer jeans, camisetas y faldas, tendría que tener un montaje con maquinaria de ajuste liviano, ajuste semipesado y ajuste pesado, ¿cierto?
Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, con respecto a las 10 diapositivas, pues puede ser algo menos, de pronto puede ser más. Aquí dice que los croquis de colección de 40 outfits, de 40 outfits. Entonces ustedes me dirán, de esos 40, aquí arriba les piden 80, ¿no? Les piden 80. De estos 40, ¿cuántos ustedes creen que puedan presentar? Profe, si lo ponemos, pues no sé si es mucho o qué, pero si lo ponemos en 20, yo creo que es más fácil. ¿Cómo sería la propuesta para la distribución de los 20? Bueno, dependiendo, por ejemplo, la chica que está haciendo como los trajes de baño, hay enterizos, hay bikini, hay de 3 piezas también, entonces, claro, los debe distribuir 20 piezas bueno, los outfits los debe distribuir así, ¿cierto? Sí, señora. Por ejemplo, si son de blue jeanería, entonces, bueno, están los que son ajustados, slim fit, ¿cierto? Los que son oversize, el tipo palazo, así, dependiendo. Entonces ¿Y sería tú como a hacer qué? cierta cantidad de cada uno, digo yo. y- Sí, está muy bien. ¿Y tú qué línea vas a coger? Yo estoy siempre por la parte del denim. Me gusta, pero sí, ¿Te es como gustan los coger jeans? chaquetas, chores, sí. Me gusta Entonces, o que sea se que presta para los procesos. tú te irías a orientar esto se llama, pues aquí ya la de hoy se llama propuesta de producto para la colección de bocetos. O sea, la propuesta tuya sería sobre los jeans, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, que no todos van a hacer lo mismo, ¿ya? O sea, tú vas a trabajar, Pero es que yo me enfocaría con el denim, entonces me tocaría hacer chaquetas, chores, faldas, se puede hacer overoles, eh, y los lo pantalones que tú también, vayas pues a manejar, Natalie. O sea, sí. lo Por que, eso, lo que tú entonces vayas a yo manejar. tengo más fácil elección de sacar, por ejemplo, si tú dices que sí se pueden 20, entonces sería más fácil yo distribuir así, que por ejemplo hago 3 chaquetas, hago 2 chores o 5 chores, 2 pantalones o 2 overoles, ¿cierto? Entonces puedo completar Sí, más fácil esos 20. Ya tú nos dices si nos permites 20, porque es que si 40 ya es mucho más. sí, señora. Entonces, bueno, tú me dices 20, ¿no? Una ¿Cuánto cree, tú cree que pregunta. cuánto cree que se vayan a gastar haciendo de esos 40, me dices la propuesta de 20, para hacer esta evidencia con 20? O sea, piensan que en 8 días hay la No, profe, posibilidad de pero yo que, tengo una pregunta. ¿Esto también después nos toca confeccionarlo o solamente es eh, así pues en presentación, solamente digital? Porque bueno, si más aquí en la adelante guía, nos toca confeccionarlo, ahí sí quedamos como que wow. al inicio de la guía nos dice que muestras físicas, no habla de muestras físicas, ¿sí? Utilizando, aquí dice que materiales. El proceso creativo inicia con la elaboración del prototipos de partes o de prendas completas de la colección, ¿ok? A partir de la idea, de las ideas que van surgiendo durante todo el proceso, este primer modelo dibujado de la prenda o parte de ella, si es necesario, se confecciona en un material similar al que se puede utilizar en las prendas reales o muestras físicas. Con este proceso se pueden verificar las apariencias, estética de la nueva propuesta, vestibilidad, si es viable desde el proceso de producción, al igual que se va teniendo una idea de cómo quedará la nueva colección. Bueno, entonces, volviendo al tema. Ustedes se supone que ya tienen que comenzar a presentar ciertos trabajos con respecto al tema de, o al contenido propio del curso como tal.
Entonces, como tienen que hacer o partes o muestras físicas, entonces, por eso yo les pregunto a ustedes cuántos Office quieren hacer al respecto para que lo tengan en cuenta. Natalie me dice que 20. Profe, pero no, si ya nos toca Entonces, confeccionarlo ya menos porque se me sube mucho, mucho el costo. La tela de denim me sale muy costosa. bueno, entonces Mucho, yo les mucho, voy a hacer mucho. una propuesta a ustedes. Voy a subir la cantidad a 12, no 20, sino que presenten 12. ¿Ok? Más fácil. Yo sí Sí. creo Sí, que sí, profe. siguen siendo bastantes. Entonces, de esto, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es importante que ustedes tengan en cuenta que presentan el Office, o sea, el dibujo de los figurines, mm, que se vea de frente y de espalda. De frente y de espalda. Tiene que verse de frente y de espalda. Aquí se debe trabajar diferentes dibujos, ¿no? Y cuando nosotros dibujamos a mano, hacemos un boceto, hay veces nosotros hacemos anotaciones, entonces eso se llaman son líneas de unión o lupas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, cuando hacemos el boceto, para aclarar qué es lo que lleva ahí, entonces hacen una unión y hacen un círculo o una lupa y ahí escriben cuáles son las características que de pronto tiene ahí que no se alcanzan a notar, pero que hay que tener en cuenta. ¿Listo, Natalie? Bueno, profe. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta con respecto a los bocetos. Eh, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con software, con programa, ¿cierto? Como ustedes quieran. Ahí, eso sí lo Profe, dice ahí. yo tengo mis figurines hechos. Mejor Yo los todavía, hice en ¿sí? Illustrator hace tiempo, solo que aquí nos está diciendo como que deben tener el movimiento de acuerdo a la marca, pero yo Sí, los tengo señora. hechos hace rato, no me los pueden permitir así, porque si no Sí. sería volver. Bueno, recuerdan al inicio nosotros vimos un modwar de dibujos de siluetas en movimiento, ¿cierto? Donde nosotros hicimos un dibujito o un outfit de una chica que está de pie de frente. Y al lado hicimos otro dibujito que está haciendo un movimiento con la mano y un movimiento con el pie, o sea, otro dibujo diferente. Y al lado otro dibujo diferente, ¿cierto? Entonces, pueden ser con dos dibujos de esos que tengan movimiento uno, que sea un poquitico diferente, ¿no? Como tal. Sí me hago entender, o sea, que no sea como la construcción completamente recta, sino que se le vea que hay otro movimiento. Entonces, con estas dos prendas, con estas 12, vayan pensando ustedes que de esas 12 prendas que van a ser el outfit como tal, entonces esas van a ser los bocetos. Vayan pensando que es posible que vayan a ser los bocetos que ustedes vayan a utilizar para su presentación final, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces viene eso, ¿no? Ustedes comienzan y hacen los 12 outfits, envían la evidencia, pueden ser en cualquiera de esos programas que ellos están hablando de ahí en la guía, o a mano, como ustedes gusten, ¿ok? O a mano y hacen el concepto con Canva, con Illustration, los que manejan con cualquier tipo de programa que ustedes manejen. Ok, entonces para que lo envíen. De esos 12, más adelante, van a presentarlos de nuevo, donde de ahí se va a seleccionar uno. Y ese uno es el que ustedes presentan como trabajo final. ¿Ok? El que ustedes eligen. Entonces, para que lo tengan, para que no me pongan o sea, yo siempre les he comentado que ustedes traten de utilizar las evidencias anteriores, por ejemplo, en el caso de Natalie, que dices que ya los tienes, magnífico, porque ya tienes el trabajo adelantado. Entonces, para que lo vayan utilizando. Es posible que tengan que hacer
una copia, copiar y pegar o algo así, no sé, o hacerlo de nuevo. Entre más practique uno, es mucho mejor. Recordemos que con la práctica se hace el maestro, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De todo lo que leímos en la guía, pues al final nosotros vemos exactamente cuál es y qué es lo que quieren, ¿ok? Tenemos aquí que es una portada con el logo de la marca y el nombre del autor. O sea, la portada, lo que es normal. Concepto e interpretación del desarrollo del tema. Concepto e interpretación y desarrollo del tema. Modo UAR del concepto o alfabeto visual del tema. El modo UAR del concepto o alfabeto visual del tema. La carta de color. Aplicación, tonos y mezclas. Ahí tiene que hacer una carta con los colores y con las texturas, si es posible que se vea, por ejemplo, en imágenes pegadas, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. En el caso tuyo, Natalie, que quieres hacer, trabajar el índigo, entonces, para que tengas en cuenta cuáles son, aunque el índigo, todo el índigo es de color azul oscuro fuerte. Los colores que nosotros vemos, que son los desteñidos, se los dan los procesos que le hacen al material. ¿Ok? Entonces, por consiguiente, para que lo tengas en cuenta. Texturas y peso de los posibles materiales e insumos a utilizar. Todos los materiales tienen una ficha técnica y en la ficha técnica hay una textura y hay un peso. El cuánto pesa el material. Generalmente los pesos de los materiales es por 1 metro, ¿cierto? Forma de visualización en el ModBoard. ¿Sí? La visualización. Prototipos de partes o prendas completas. Prototipos de partes o prendas completas. Siluetas y sus características dependiendo del tipo de prendas. Croquis de colección para 40 outfits. Vamos a quedar en 12. Figurines diferentes de la actitud del usuario de la marca. Con la actitud del usuario de la marca. Y croquis del cuerpo. Entonces, recuerda que los figurines generalmente es una silueta que nosotros marcamos y luego esa silueta nosotros la vestimos, ¿cierto? O sea, pues, entonces para que lo tengan en cuenta. Después he visto. Hasta ahí, ¿hay preguntas? Profe, yo qué pena te voy a hacer una Angélica María, pregunta que ¿cómo ya había estás? hecho Natalie. Es que no estoy segura. Hay que hacer los 12, los 12 diseños. Sí, Igual señora. plasmarlos en el programa de diseño, puede ser o a mano. Tú dices en los Como tú figurines. quieras, Y, como tú y quieras. también confeccionar las prendas. Y también, ¿qué, O perdona? solo la que también se debe confeccionar las 12 prendas o solamente la que vamos a escoger para prenda final. O hay que confeccionar las 12 prendas. Pues ya pueden comenzar a pensar en la prenda final, ¿no? Pero yo creo que hagamos los outfits nomás con toda la información para que no gasten material. Porque ahorita a medida que vamos adelantando van a haber otras cosas, entonces donde sí Ah, se va a gastar más material. Pueden de pronto utilizar alguna evidencia de las anteriores donde ustedes ya hicieron una prenda y esa prenda la pueden involucrar ahí dentro de esos outfits, ¿cierto? La pueden meter listo. ahí Bueno, en esa evidencia, ¿sí? Para que ustedes no estén gastando, porque yo sé que eso es tenaz, esos gastos hay veces se suman y piensa uno que no, y comienzan a subir, a subir, a subir de una manera impresionante. sí, además teniendo en cuenta el tiempo, ¿para cuándo tendríamos que entregar este trabajo? Todas las evidencias son 8 días, es una semana. Se supone que ustedes, hoy estamos a 13, el 20, se supone que el 20 de noviembre debe estar la evidencia subida en la plataforma de Sajuna. Todas las evidencias vienen y nos dan una semana, todas. ¿Ok?
para que lo tengan en cuenta. Entonces, utilicen lo que ya ustedes ya tienen por ahí y han hecho, ¿cierto? Y hagan los outfits relacionando de pronto una o dos prendas de esas, donde ustedes hacen el boceto, le hacen la lupa